Hola, buenas noches. Soy la doctora Marisol Ahumada. Vamos a dar inicio a nuestra reunión científica de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, correspondiente al martes 26 de mayo, día 84 de la pandemia. Todo un número que estamos escuchando todos los días y estamos siendo, ¿no es cierto?, muchas veces con, atiborrados de información, ¿no es cierto?, a través de datos, de números, de casos y de temas que muchas veces nos están, además de tener nuestro trabajo diario, ¿no es cierto?, están estresando un poco y tensando también a nuestros equipos. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a todos y gracias por estar participando con nosotros, dar el saludo a nuestros directores ChatCP, ¿no es cierto?, al final de las presentaciones. César Cárcamo, que es nuestro presidente, nos va a dar las palabras finales de salud y cierre. Contarles, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día la presentación y participación de dos grandes expositoras. Vamos a estar con Daniela Rojas, ¿no es cierto?, ella es psicooncóloga, especialista en psicooncología, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer Mujer Yo Mujer, es miembro de la Comisión de Ética Asistencial del Ministerio de Salud y ha sido, ¿no es cierto?, una de las personas que ha participado en todos los documentos que han salido últimamente de recomendaciones, ¿no es cierto?, que han llegado a todos los servicios de salud. También es presidenta de la Asociación de Psicooncología de Chile, y terminamos, ¿no es cierto?, las sesiones de hoy con las presentaciones de la doctora María Alejandra Palma, médico internista, especialista en cuidados paliativos. Ella es jefa de la unidad de cuidados paliativos del Hospital José Joaquín Aguirre, ¿no es cierto?, profesor, asistente y miembro del Consejo Académico del Departamento de Medicina Interna de la sede norte. Por lo tanto, tenemos dos expositoras de muy alto nivel a las que les vamos a sacar el jugo, ¿no es cierto?, durante esta presentación. La siguiente. Como les decía, estamos, ¿no es cierto?, en este día 84 de la pandemia y todos los días, ¿no es cierto?, tenemos datos que nos aportan fundamentalmente del Departamento de Epidemiología, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, en que vemos el número total de contagios del grupo asintomático, que también por ser asintomático muchas veces puede ser más riesgo de contagio para el resto de las personas. Y si vemos los reportes, ¿no es cierto?, por las regiones de Chile, la región metropolitana es la que lejos lleva, ¿no es cierto?, el primer lugar en cuanto a contagios y nuevos casos. La siguiente. Centrarnos un poco en esta definición de cuidados paliativos. Cuidados paliativos, la verdad es que tenemos diferentes definiciones a nivel de la OMS, a nivel de lo que es nuestro programa nacional, a nivel, ¿no es cierto?, de algún consenso que hubo últimamente en la Asociación Internacional para Hospice y Cuidados Paliativos y la Asociación Latinoamericana, en que nos estamos acercando ya a los cuidados paliativos más integrales, más globales, a toda enfermedad, ¿no es cierto?, que tenga características de enfermedad avanzada, no necesariamente a cáncer como era en algún minuto, pero yo quise rescatar esta definición del profesor Marcos Gómez Sancho, ¿no es cierto?, en su libro Medicina Paliativa, porque justamente habla de lo que hoy día, ¿no es cierto?, son los cuidados paliativos, que es la atención total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo multiprofesional. Eso es súper importante. No, aquí no es una sola persona la que está a cargo del paciente, ¿no es cierto?, y la familia, sino que somos un grupo organizado de personas, ¿no es cierto?, que participan en la toma de decisiones junto con el paciente y con sus familiares. La meta fundamental de todo esto, como sabemos, es mantener la calidad de vida lo mayor que podamos hasta el final de sus días, ¿no es cierto?, y tanto para el paciente como para las familias. Y cubriendo, ¿no es cierto?, todo lo que son las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y sus familiares. Y, por supuesto, incluir en la parte final todo lo que es el apoyo en el proceso del duelo. Y también, ¿no es cierto?, vemos qué pasó y qué es lo que nos está pasando hoy en día a los equipos. Pasamos en un minuto, de un minuto a otro, a ver nosotros cuestionados lo que son los fundamentos de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Muchas veces se habla, y tenemos una colega nuestra que voy a tomar algunas frases de ella, la doctora Acevedo, Victoriana Acevedo, que habla que incluso estamos viviendo la pesadilla del paliativista, ¿no es cierto?, queriendo dando apoyo, proporcionando alivio, dolor de síntomas angustiantes, donde para nosotros era tan necesaria la cercanía del paciente, ¿no es cierto?, agradecía muchas veces una mirada a los ojos, el tomarle la mano, ¿no es cierto?, tener algún momento más íntimo entre la familia y también los pacientes, que hoy en día muchas veces no lo podemos hacer.
Decíamos también que los fundamentos eran importantes porque los cuidados paliativos reafirmaban la vida y consideraban la muerte como un proceso normal. No sé ahora qué tan normal puede ser, ¿no es cierto?, fallecer muchas veces solo en una cama de hospital y rodeado de muchas veces de personas que vemos guantes, vemos mascarillas, vemos, ¿no es cierto?, nuestras batas que son de protección personal y también para evitar contaminación hacia otros pacientes. Y nosotros veíamos esto, importantísimo, integrar los procesos psicológicos y espirituales y la asistencia del enfermo. Y lo vemos hoy en día, que eso, ¿no es cierto?, tenemos el otro extremo del péndulo, que estamos muchas veces con pacientes aislados, tanto, ¿no es cierto?, en sus casas o muchas veces en el hospital, que no pueden tener la asistencia o la visita de sus familiares. Y decíamos también que ofrecemos un sistema de apoyo, ¿no es cierto?, para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como puedan hasta la muerte. Y aquí lo mismo, con unas fotos que están llenas, ¿no es cierto?, todo lo que es internet, de equipos de salud, ¿no es cierto?, que están atendiendo a los pacientes con las máximas protecciones a través de las EPP, ¿no es cierto?, estas mascarillas, ¿no es cierto?, muchas veces gafas, los escudos faciales, entre otras cosas que nos disfrazan, ¿no es cierto?, desde la cabeza a los pies, y pidiendo muchas veces esto, que las pacientes, ¿no es cierto?, se queden en casa, o que los familiares, o la gente que no tiene que ir necesariamente, obligatoriamente, ¿no es cierto?, a los hospitales y clínicas, se queden en las casas porque los equipos de salud no podemos. Y fundamentalmente también, ¿no es cierto?, ver esto, que brindamos sistemas de apoyo para ayudar a la familia, ¿no es cierto?, a hacer frente a la enfermedad del paciente y la propia aflicción ante la muerte. Hoy en día, lo que era, ¿no es cierto?, nuestra mano cálida de la persona que estaba, ¿no?, el cuidador, el equipo de salud al lado del paciente, se ha transformado muchas veces en muertes solitarias, donde la familia está lejos. Hoy día me tocó recibir a la hija de un paciente nuestro que falleció hace poquito, y lo que más decía ella, que en el fondo, en el funeral, ni siquiera habían podido ir los amigos, que había sido la familia íntima, no más de 20 personas, y estaban lejos, ¿no es cierto?, del paciente porque no podían ni siquiera acercarse muchas veces al cuerpo. Y la última, ¿no es cierto?, fundamentos son muchos más, yo traje aquí algunos solamente para contextualizar la reunión, que es, ¿no es cierto?, emplear un enfoque de equipo de salud para abordar las necesidades de los pacientes y las familias, incluida la orientación para afrontar la pérdida de un ser querido cuando sea pertinente. ¿Y qué pasa con estos equipos? Que hoy en día no somos los equipos tan fuertes, al contrario, tenemos miedo, estamos sobrepasados, muchas veces las personas que ya están atendiendo en sala ven día a día cómo fallecen pacientes y muchas veces no sabiendo si efectivamente se pudo hacer todo lo que había que hacer. Por lo tanto, termino con esto, que también es de la Vicky, ¿no es cierto?, que ella dice al final de su presentación, yo le dije que le pedí autorización para usar sus palabras, porque creo que quién mejor que ella dice y representa lo que somos y lo que necesitamos, y es esto: por favor, quédate en casa para volver a hacer de la muerte un evento de amor y no de soledad. Y con estas palabras dejo ahora con nosotros a Daniela, que nos va a dar toda su visión desde la parte psico-oncológica. Dani. Gracias, Marisol. Bueno, agradecer la invitación de Archet para poder hablar de este tema, que ya soy medio parte, estoy con un pie adentro y otro fuera, porque ya me inscribí, pero no he pagado, así que entré de morosa, pero ya estoy, ya me siento parte, así que agradezco la invitación para hablar de este tema de cómo comunicar algunas temáticas que son sensibles o en situaciones que son particulares en el contexto del COVID-19. Partir hablando de algo que Marisol ya mencionó, que tiene que ver con la humanización de la atención en salud, que mucho lo hemos escuchado, mucho lo hablamos, mucho lo decimos, pero a veces no tenemos claridad de lo que significa. Y la humanización de la atención de la salud tiene que ver con promover programas, servicios y estructuras que tengan algo que ver con qué me pasa a mí con el sufrimiento del otro y cuál es mi compromiso con el sufrimiento del otro, con esa interpelación que significa el dolor de un par, de otro ser humano, ¿no? Y el imperativo ético que significa que yo como otro ser humano tengo que hacer algo con eso, mi compromiso de hacer algo con eso. Pero para el paciente probablemente donde se manifiesta y donde se palpa esa humanización es en la comunicación, es en el seno de la relación clínica. Por lo tanto, una de sus herramientas, una de sus
de sus principales pilares, ¿cierto?, tiene que ver con la comunicación. Ahora, en el contexto de COVID, todo se envuelve probablemente en la mayor dificultad ética que nos enfrentamos en esta situación de pandemia, y es el lograr equilibrar o el poner una cosa por sobre la otra finalmente entre el deber de cuidado de nuestros pacientes, que es propio de la ética clínica, lo que implica el no abandono del paciente, el alivio de su sufrimiento y el respeto por sus preferencias, con proteger la salud de la comunidad, que es un valor propio de la ética de salud pública, que implica promover la igualdad entre las personas, la equidad en la distribución de riesgos y beneficios, y asignar recursos limitados de manera justa. El poder equilibrar estos valores, ¿cierto?, provoca muchísima tensión, porque finalmente hoy día cambiamos la mirada, ¿cierto? Y no solo atendemos al paciente con una mirada clínica y con el deber de cuidado, sino que los profesionales de salud están mirando también con una mirada de salud pública. Y eso es tremendamente difícil, y muchas veces lleva a tomar decisiones que pueden ser dolorosa y moralmente de mucha carga. ¿Mm? Y eso también, evidentemente, no solo influye en la asignación de recursos y el cómo llevar a cabo la justicia distributiva, sino el cómo yo me comunico con el paciente, cómo le doy determinadas noticias, cómo llego a él con determinada información y cómo construyo vínculo con él. Vamos a decir ciertas consideraciones generales en cuanto a la comunicación en cualquier contexto de salud, para tener como claro en términos globales. Uno es que el apoyo en contextos de alta carga emocional nunca es neutro, puede ser beneficente, pero también puede ser maleficente. Y esto es muy relevante porque al paciente en el momento de carga emocional se le graba entre las cosas que decimos, los gestos que tenemos. Y no necesariamente son aquellas intervenciones o aquellas frases que nosotros creemos que fueron de alguna manera para el bronce, sino que fueron a lo mejor otros gestos. Y después nos damos cuenta, meses después, cuando nuestros pacientes nos dicen: yo me acuerdo la primera vez que yo llegué aquí con usted, y usted me tomó la mano y me dio un vaso de agua, y a lo mejor no se acuerda lo que yo le dije. Sin embargo, yo siento que a lo mejor hice una intervención desde mi profesión y desde mi sesgo profesional súper relevante. O se acuerdan de que yo a la semana siguiente que la vi, me acordé de que su nieto iba a tener su graduación y le pregunté por su graduación. Esas cosas que a lo mejor trascienden el contacto o lo netamente médico-paciente, psicólogo-paciente, enfermero-paciente, los pacientes lo internalizan y lo recuerdan con particular fuerza. Otro aspecto que yo creo que todos los paliativistas acá lo tienen muy, muy claro, es que la mentira es un camino precipitado e irreversible. Y aquí tomo una frase también del doctor Gómez Sancho, que dice que que hay que cambiar la mentira piadosa por formas piadosas de decir la verdad. Nosotros vivíamos hasta hace unos años, no tanto, en un contexto donde a los pacientes se les disfrazaba mucho su diagnóstico, donde francamente se le mentía acerca de su diagnóstico y sobre todo acerca de su pronóstico. Hoy día yo creo que eso ha ido cambiando con la ley de los derechos y los deberes de los pacientes mediante, pero sigue estando un poco oscurecido la parte del pronóstico. Muchas veces hay una demora en dar la información, también se disfraza, hay ciertas cosas que podrían ser de otra manera y que podrían decirse como de alguna manera mentiras piadosas. Y con esto no me refiero a la dosificación de la información, que sí es un aspecto que uno tiene que tener presente, sino a cuando está movilizado por el temor nuestro, digamos, como familiares o como profesionales. La dosificación de la información es reversible y facilita la adaptación a las necesidades del paciente.
y por otra parte, en el mundo del paciente, la comunicación no verbal puede tener un mayor valor que la palabra. Y aquí ya podemos empezar a ver, bueno, pero muchas de estas consideraciones generales o recomendaciones ya se nos hacen cuesta arriba por las características propias del COVID, ¿no? Del contexto del coronavirus. Entonces, ¿cuáles son aquellas dificultades que nos impone este contexto? Yo saqué algunas, ustedes pueden ver otras y por su práctica clínica pueden haber accedido a otras, y las dividí de alguna manera en dos, ¿cierto? Barreras relacionadas con el paciente y barreras relacionadas con nosotros, con los profesionales. Barreras relacionadas con el paciente, evidentemente el temor a la enfermedad y la muerte, que aquí se hace patente e inminente, la estigmatización y la culpabilización por estar contagiado, esto de hablar constantemente de, bueno, algunos sabrán que yo trabajo harto también en narrativas en salud, y esto también hablar de la víctima, ¿cierto? De los héroes, las víctimas, los malos que salen en helicóptero, etc. Ahí hay un doble estatus de la persona que se contagia y hay un doble estatus de la víctima. Por una parte produce conmiseración, produce preocupación, ¿cierto? Pero también hay una parte que se mira con suspicacia a la persona que se contagió y se mira con suspicacia a ver si tuvo algún mal comportamiento, a lo mejor no siguió las indicaciones de la autoridad sanitaria, si es un paciente inmigrante, ¿cierto? A lo mejor en qué condiciones vivía, o a lo mejor qué costumbres tiene, que se contagió esa persona y su familia. Y de hecho también está pasando en los profesionales de la salud, ¿no? Cuando la semana pasada que tuve también la oportunidad de poder hablar algo similar con los enfermeros, oncólogos y paliativistas, también ellos mencionaban, cuando hacían estos turnos de 2 semanas y 2 semanas, el temor de volver a las 2 semanas con algún síntoma de resfrío y que el resto te miren con cara de que hiciste esas 2 semanas, ¿no? Ahí también hay una suerte de estigmatización o de culpabilización que en los pacientes puede generar desconfianza, suspicacia, temor a ser juzgado, evaluado, etc. Hay desconfianza en el sistema, si soy de población de riesgo. Nosotros venimos con la vuelta del corona de lo que pasó en Europa, por lo tanto, los pacientes adultos mayores, los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedades crónicas, están muy alerta de lo que va a pasar con ellos. Y cuando escuchan de que ciertos pacientes se hizo limitación de esfuerzo terapéutico o que fallecieron por sus condiciones, tienen mucho temor de que en realidad no hayan sido atendidos o hayan sido abandonados. La falta de apoyo social inmediato por las medidas de seguridad que también tienen una labor para poder mitigar la ansiedad, que en este caso no está, por lo tanto la ansiedad aumenta, el sentimiento de soledad aumenta. Y también las dificultades para recibir apoyo psicológico también que pueda aminorar esa misma ansiedad y angustia que en otros casos está mucho más asequible. Y desde el profesional, bueno, está algo que también mencionó Marisol, que el equipo de protección personal limita el lenguaje no verbal. Si antes ya nos era difícil comunicarnos por múltiples variables, hoy día el equipamiento de protección personal nos lo hace más sencillo. Pero el otro día en una clase, también una doctora decía, pero bueno, siempre tendremos la cadencia de nuestra voz. Y me pareció súper bonito eso, porque de alguna manera nuestra corporalidad puede seguir lenguajeando, puede seguir comunicando. El temor al contagio por parte del profesional es un temor importante porque es un temor que está permanentemente. Cuando nosotros vemos otro tipo de pacientes, vemos pacientes oncológicos, que en mi caso se ha analizado mucho y se ha escrito de
de cómo yo salgo de ese encuentro con ese paciente de alguna manera indemne y puedo ahorrarme, no debiera, pero puedo ahorrarme la reflexión sobre mi propia muerte. Aunque la idea es que siempre estemos en eso, ¿no? Pero en este caso es algo que no lo puedo soslayar, que no lo puedo evitar, que no lo puedo negar, porque lo tengo enfrente, porque está la posibilidad efectiva de que yo me pueda contagiar, incluso de poder morir. Y la posibilidad también de contagiar a mis seres queridos. Las condiciones extremas y precarias en las que se está trabajando, ¿cierto? Por eso yo también he estado un poco en contra con este tema de los héroes de la salud, porque de alguna manera se está romantizando y se está interpelando y un poco obligando a trabajar en condiciones de poca seguridad, que eran previas incluso a la pandemia, y que están causando mucho sufrimiento y mucho miedo en los profesionales, y que aparecen además como uno de los temores más frecuentes en los profesionales que trabajan en este tipo de situaciones, que ya han estado escritas y han estado descritas en la literatura hace un rato, no todo es nuevo. Cuando uno ve la literatura con lo que pasó con SARS, con ébola, con lo que pasó en los profesionales que trabajaron en las Torres Gemelas, todo esto también les pasó a ellos, y en parte de lo que les pasó, además de los problemas de salud mental que tuvieron posteriormente. Y bueno, lo que hablábamos también del enfrentamiento a la muerte en cada encuentro clínico con el paciente. Ahora les voy a mostrar, esto es hay harta información en la lámina. Me están escribiendo por el chat, no me digan que me queda poco tiempo, porque me queda N. Ya. No. Va a haber harta información en las láminas, pero no se preocupen porque hay harta información porque son diálogos, ¿ya? Son viñetas de diálogo. Estos son algunas situaciones que yo saqué de una guía de estrategias para la comunicación que preparó VitalTop, que es una fundación de especialistas en comunicación en salud. Y ellos elaboraron un documento súper completo de todas aquellas situaciones que podían ser consideradas como situaciones complejas de abordar en términos comunicacionales, desde de cómo responder a los pacientes frente a la escasez de pruebas, frente a la negación ante ser hospitalizado, a duelo, etc. Yo escogí algunas para poder ver más o menos cómo es el esquema. Hay algunas que les pueden parecer, otras que no, hay algunas que a mí no me gustan mucho, y eso es para que también se genere un poco de reflexión al respecto. Esta particularmente es respecto a la admisión, ¿cierto? A UCI, y las ansiedades que puede generar en los pacientes. Entonces, frente a preguntas como, ¿qué tan grave es? Y una respuesta factible. Quise hacer esto para que fuera bien concreto. Generalmente nos acusan a los psicólogos que somos bien abstractos y poco aterrizados. Esto es lo más aterrizado que pude encontrar para que de verdad les pueda servir o tener cierta guía. ¿Qué tan grave es? Según la información que tengo ahora y del examen que se realizó, su situación es lo suficientemente grave para estar hospitalizado. Tendremos más información mañana y le informaremos. Mi abuelo sobrevivirá. Imagino que tiene miedo. Esto es lo que puedo decir. Como tiene 90 años y padece otras enfermedades, es una posibilidad el que no salga del hospital, pero ahora es demasiado pronto para decirlo con certeza. ¿Por qué no me permiten entrar y visitar a mi paciente, a mi ser querido, a mi pariente? El riesgo de propagar el virus es tan alto que lamento decir que no debe ser para usted, pero estas son las condiciones. En cuanto, por ejemplo, a los recursos, que esto es uno de los aspectos más difíciles, ¿no? Cuando estamos hablando de limitación o incluso de racionamiento de recursos. Por ejemplo, ¿por qué mi abuela de 90 años no puede ingresar a la UCI? Aquí está todo este tema de que hay edadismo de por medio, que hay discriminación, de por qué la edad es un criterio per se, pero no es un criterio per se, según los lineamientos o las recomendaciones que nosotros establecimos en la guía
del Ministerio para los comités de ética, no es un lineamiento por sí mismo, tampoco una enfermedad en sí misma. Este es un momento excepcional, tratamos de utilizar los recursos de una manera justa para todos. La situación de su abuela no cumple con los criterios para ingresar a la UCI en este momento. Desearía que la situación fuera diferente. No debería estar en una unidad de cuidados intensivos. Su situación no cumple con los criterios para la UCI en este momento. El hospital utiliza reglas especiales sobre la UCI porque estamos tratando de usar nuestros recursos de una manera justa para todos. Mi abuela necesita la UCI, de lo contrario va a morir. Sé que está en una situación aterradora y yo también estoy preocupado por su abuela. Este virus es tan mortal que incluso si pudiéramos transferirla a la UCI, no estoy seguro de que sobreviviría. Haremos todo lo que podamos por ella. ¿La está discriminando porque es anciana? Entiendo que pueda parecer así. No, no estamos discriminando. Utilizamos lineamientos que personas de esta comunidad han desarrollado para prepararnos para un evento como este. Juega a ser Dios, no puede hacer eso. Lo siento, no quiero que piense eso. Todos los hospitales están trabajando juntos para tratar de utilizar los recursos de una manera justa para todos. Entiendo que no tenemos suficientes recursos. Ojalá tuviéramos más. Comprenda que todos estamos trabajando lo mejor que podemos. Aquí hay algunas cosas que a mí me hacen un poco de ruido y que tiene que ver con esta balanza que aparecía al principio y que tiene que ver con dar a las personas explicaciones que tienen que ver con razones de salud pública y no con razones clínicas. Y cómo hacer una mixtura en eso, pero lo principal va a ser siempre hablar de la abuela, no de las personas de 90 años, ¿sí? Su abuela está en estas condiciones, se pasa a ventilación, no se vería favorecida por una ventilación o podría causarle aún más sufrimiento. En el fondo, todas las explicaciones que tienen que ver con esa abuela y con lo que pasaría si se entrara a ventilación o con que no califica ventilación por el cuadro de la abuela y no porque estamos en una asignación de recursos y cosas que a los pacientes probablemente no les interesa cuando es la madre, la abuela, etc. Pero a lo mejor habría que ahí buscar formas de poder hacer, como digo, una mixtura entre ambos tipos de argumentaciones. ¿Cómo puede desconectarla? Que esto también es un gran tema. Yo hago clase en una diplomatura de cuidados paliativos geriátricos, en Buenos Aires, y una persona decía que ella trabajaba hace 20 años en un hospital y jamás se había desconectado a alguien de un ventilador, por todas las creencias que hay relativas al retiro de ventilación mecánica. ¿Cómo puede desconectarla del ventilador cuando su vida depende de ello? Lamento mucho que su condición haya empeorado, a pesar de que hacemos todo lo posible. Debido a que atravesamos por un momento excepcional, seguimos lineamientos especiales que aplican, ahí viene la explicación de salud pública, que aplican a todas las personas que están aquí. No podemos continuar brindando cuidados intensivos a los pacientes que no mejoran. Esto significa que debemos aceptar que ella morirá y que necesitamos desconectarla del ventilador. Desearía que las cosas fueran diferentes. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien me cuenta? Fernando, Marisol. Bien, bien, dale nomás, sigue nomás. ¿Sigo? Porque puedo Sigue, seguir mucho rato. sigue, Ya, dale. ya. Entonces, como les decía, probablemente una de las principales dificultades es dar justificaciones sustentadas en valores de salud pública a decisiones clínicas que afectan la vida privada, la biografía y los afectos de las personas. Ahora, para la entrega telefónica de malas noticias, que en este contexto probablemente pasa mucho porque efectivamente los pacientes están solos en su hospital o en las clínicas. También hay algunas recomendaciones, algunas pueden parecer obvias, pero es importante revisarlas. Abajo están todas las referencias y al final de la presentación también las tengo, por si acaso. Primero, que la llamada debe ser realizada lo antes posible luego del fallecimiento, que no demore, y ojalá haya habido una llamada previa para avisar de que la persona se había agravado, de que no sea una sorpresa.
al realizar la llamada, identificarse, soy tal persona, soy médico tal especialidad de tal hospital. Preguntar por la identidad del interlocutor, con quién estoy hablando, cuál es su relación con el enfermo, y por ningún motivo entregar información a menores de edad, aunque se escuche muy maduro, aunque se escuche adulto joven, adolescente grande, preferible cotejar la información de con quién estoy hablando, qué edad tiene. Si no se conoce a la persona con la que se habla, es importante preguntar qué sabe del estado del paciente antes de entregar las noticias que tengo que dar. Importante dar una advertencia o dar como una luz de alerta previa, como para preparar lo que voy a decir. Me temo que tengo malas noticias, lamento llamarlo para darle esta información, etc. Hablar lentamente y con claridad, utilizar lenguaje comprensible, evitar tecnicismo, permitir espacio para las preguntas y las manifestaciones emocionales. Eso quiere decir tolerar los silencios, preguntar a la persona cómo se siente, etc. Y esto puede parecer obvio, pero es importante nunca entregar estas noticias a un buzón de mensaje o contestadora automática. Y lo otro que es súper relevante, porque esto está siendo un problema, es dejar información de contacto, un contacto fiable para que los familiares devuelvan la llamada. Esto no solo en caso de que el paciente, de que haya que comunicar que el familiar falleció, sino cuando quiero saber del estado de mi paciente. No puedo dejar el teléfono de la central telefónica, ¿no? Y que vayan a pelotear al paciente 1000 veces, un contacto que sabemos que va a contestar o que va a estar disponible para entregar información de los pacientes. A lo mejor se puede hacer un encuadre de que va a ser una llamada diaria, que va a ser entre tal y tal horario, pero que ese teléfono está habilitado para responder las dudas de los familiares. Y aquí algo respecto al respeto a la autonomía de los pacientes. Como sabemos, la mayoría de las personas no tienen la voluntad anticipada definida, no lo conocen como concepto, probablemente algunas lo han hablado, otras ni siquiera lo han conversado ni lo han pensado, por lo tanto llegan sin tener claridad por sus preferencias, ¿no? La expresión al ingreso es muy infrecuente y hay mucho temor por parte de los profesionales de consultar al paciente. Se pregunta tardíamente a la familia, si es que se pregunta, y muy en caliente y sobre la marcha. Por lo tanto, una decisión súper difícil, está cargada de emotividad, de subjetividad, de mucha culpa. No quiero perderlo, no quiero perderla. Pero sorprendentemente muchas personas mayores que ya están cercanas por etapa de la vida, a lo mejor a la muerte, han pensado, pero no lo han expresado, ¿no? Por lo tanto, cómo ellos visualizan su muerte y cómo les gustaría que fuese ese proceso del morir, se puede preguntar contacto, a pesar de que las posibilidades y el espectro de cosas que pueden elegir realmente son pocas, como decía la Marisol al principio. No pueden elegir morir en su casa, rodeada de sus seres queridos, pero hay un espectro de cosas que sí pueden elegir, y eso es súper importante conversarlo. El 18 de mayo salió una editorial en el British Medical Journal, que era súper categórica de decir que era el proceso de conversación lo que era útil para el paciente, más que el resultado y el tiquear cuáles eran las preferencias del paciente. Esa reflexión, lo que al paciente le permitía esas conversaciones, tenía mucho más sentido que el resultado final. Eso para tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se pueden investigar los deseos del paciente o de la familia en caso de que sea una decisión subrogada? Preguntarle, ¿qué le preocupa de su enfermedad? En términos amplios. ¿Cuáles son sus expectativas para más adelante? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué se imagina que va a pasar? En caso de tener COVID-19, ¿dónde y cómo le gustaría ser atendido? Esto a lo mejor si estamos a la espera de un resultado, por ejemplo. De complicarse su enfermedad. ¿Qué piensa de ser trasladado a una UCI o intubarlo? Explicar lo que es una UCI, explicar lo que es la intubación, explicar lo que es la reanimación, etc.
Y esta es una adaptación que hizo la Universidad de Navarra al documento que yo les mencionaba antes, y que tiene que ver con cómo se puede contestar, ¿cierto?, a los objetivos de cuidado cuando las cosas no van bien y no apuntan a una mejoría, en el fondo. Cuando el paciente dice, quiero todo lo que sea posible, quiero vivir, ¿cómo uno puede responder a eso? Estamos haciendo todo lo que podemos, es una situación dura. ¿Qué debería saber yo de usted para hacer mejor mi trabajo de cuidarlo? Pienso que mi padre no hubiera querido esto. Hablemos sobre lo que hubiese querido él. ¿Me puede decir qué era lo más significativo para él? ¿Qué vida tenía? ¿Qué cree usted que le hubiese gustado a él en este momento? No quiero acabar siendo un vegetal o conectado con una máquina. Le agradezco que comparta esto con nosotros. ¿Me puede hablar un poco más de esto? ¿Qué ha pensado? ¿Qué se ha imaginado? No estoy seguro de lo que quería mi abuelo. Nunca hablamos sobre algo así. Es una situación dura para la que no estamos preparados. Para ser sincero, dada su condición general, si necesitamos ponerle un respirador o reanimarle, él no lo resistiría. Mi recomendación es que aceptemos que no vivirá mucho más y que le dejemos fallecer en paz y con tranquilidad. Sé que esto es duro de escuchar. ¿Qué le parece? ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Ya, sí creo que alcanzo. Y lo otro que les quiero presentar, bueno, hace un par de días salió una recomendación de la mesa social que encabeza el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, sobre los momentos finales. Yo tuve la oportunidad de dar una revisada en realidad muy rápida, pero les quería presentar un protocolo que se elaboró en Murcia, que lo hizo Javier Judes y Elena García, una doctora en psicología, también psicóloga, que es un protocolo que a mí me gustó mucho porque tiene este mismo nivel de concretitud, de alguna manera, y apunta mucho al tema de la humanización. Sabemos que uno de los problemas es que los profesionales, o sea, los pacientes no pueden ver a sus familiares y eso genera mucha angustia a los profesionales porque finalmente los profesionales son el único contacto y la única contención afectiva que están teniendo los pacientes hoy en día. Pero ellos elaboraron un protocolo de despedida eh, sobre el derecho de decir adiós en el fondo. Está dividido en 3 momentos. Yo se lo voy a leer para que no lo lean ni me escuchen. Está dividido en 3 momentos, antes de entrar a la habitación, en la habitación y después de la habitación, desde el rol del profesional. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en ese momento de la despedida y cómo podemos facilitarlo en el fondo? Entonces, primero, antes de entrar a la habitación, uno se presenta, ¿cierto? Siempre mostrando calidez. Hola, soy el doctor tanto, o la psicóloga tanto, soy el responsable de atender a su familia durante este turno, encantado de saludarle y recibirle. Se genera una acogida, se crea un espacio para conectar emocionalmente con el familiar y agradecer la visita porque uno va a acompañar el proceso de despedida. Quiero decirle que a pesar de tener que tomar esta serie de medidas de protección, nos gustaría estar lo más cercano a usted y su familiar en lo que pudieran necesitar en estos momentos. Anticipar posibles reacciones emocionales. Puede que en la habitación le den ganas de emocionarse, de llorar. Es una reacción muy normal y humana. Nosotros vamos a estar aquí acompañándole. Y se da información logística de la visita, ¿sí? Como ya sabe, vamos a disponer de unos 15 minutos y el contacto físico que puede tener con su familiar será a través de la mano. Nos gustaría poder ofrecerle más facilidades, pero es lo que nos permiten las autoridades. Aún así, creemos que es una muy digna oportunidad de poder decir adiós, despedirse y deseamos que sea de cierto alivio para todos. En la habitación uno se vuelve a presentar, pero ya frente al paciente, soy el responsable de atenderle durante este turno, estoy encantado de saludarle y como ya comentamos hace un rato, darle la buena noticia de que su familiar, su ser querido, su asistente espiritual, etcétera, ha venido hoy a visitarle por un breve espacio de tiempo. Dar acogida y diseño del espacio interpersonal. Crear un mínimo espacio para conectar emocionalmente también con el paciente. Nos gustaría estar lo más cercano a los dos en lo que pudieran necesitar, uno siempre como un tercero, de cara a que aprovechen este espacio de tiempo de la mejor manera posible.
se genera un silencio compasivo. Se trata de generar una presencia compasiva, silenciosa, no intervencionista, pero estando atentos si hay deporte emocional, por si es necesario tener algún tipo de aproximación, de contención, etc. Y la despedida y agradecimiento. A los 12 minutos aproximadamente, el profesional sanitario va anticipando que va llegando la hora de despedirse. Quiero anunciarles que en los próximos minutos tendremos que irnos de la habitación. Disponemos de un par de minutos por si desean decirse algo más. Yo esperaré aquí detrás. Quiero darles las gracias a los dos por este momento y por este encuentro. Ha sido un honor para mí poder haber sido testigo. Y al final del encuentro, también como prevención de duelo complicado, hay una validación de lo que ahí pasó, ¿cierto? Puedo entender que estos momentos son muy duros y muy difíciles de sostener. Déjeme decirle que su visita ha sido tremendamente importante. En estos momentos usted le ha dado lo que más necesitaba a su pariente, su mamá, su papá, su presencia y su cariño. Y la experiencia nos dice que recordar esta visita, aunque ahora sea doloroso, les va a ayudar mucho en el futuro a usted y a su familia. Una pregunta abierta, ¿cierto? ¿Hay algo que le esté rondando, que quiera decir, que siente y que quiera compartir? De modo de conocer sus preocupaciones y cómo se siente al respecto. Ejercitar la escucha activa y humilde, mirar a los ojos, escuchar para comprender, asentir con la cabeza, etc. Y dar una respuesta de validación, garantía de soporte y potenciar los recursos y hacer el cierre. Dar valor o legitimar con gestos y o palabras la perspectiva de la otra persona. Le agradezco sus palabras, es muy importante para nosotros saber qué le preocupa y cómo se siente. Vamos a tenerlo en consideración en la medida que podamos. Lo que sí le garantizo es que vamos a intentar estar cuidando en todo momento de su papá, de su mamá, etcétera, manteniéndoles informados en todo momento ante cualquier evolución. Y esta es la manera en que se acompaña hasta el momento final. Y para terminar, como también mi tema son las narrativas en comunicación, allí donde todo es guerra, premura y combate, donde todos son héroes, víctimas o villanos, allí no hay espacio para el silencio, la prudencia y la compasión. Cuidar de nuestras palabras es parte de nuestro deber de cuidar a otros. Muchas gracias. Ahí está mi correo por cualquier cosa. Las referencias, de todas maneras van a compartir las presentaciones, y con eso termino y dejo de compartir pantalla, Ale, para que puedas poner la tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Mientras cambia Alejandra pantalla, recordarles por favor que las preguntas las puedan hacer a través del chat. Ahí podemos, ¿no es cierto?, al final de las presentaciones tener algunos minutos, ¿no es cierto?, para poder analizar lo que estamos teniendo. Dani, ¿tienes que cerrar? ¿Dejar de compartir? Y las presentaciones están siendo grabadas y van a quedar, ¿no es cierto?, a través de nuestra página web y a través de Facebook también, y todas las páginas que usamos, ¿no es cierto?, como HCP. Viene ahora Alejandra, la dejo con ustedes, para que nos vamos a hablar justamente de los cuidados paliativos hospitalarios durante esta pandemia de COVID-19. Buenas noches a todos, un gusto estar acá. Gracias, Dani, por tu presentación, excelente. Tenemos un montón de puntos en común, así que me alegro. Voy a tratar de no repetir, para que también después quede tiempo para preguntas. Así que eso, espero que en unos 20 minutos podamos ver las diapositivas, yo se las comento y después entonces queda abierto para preguntas. Bueno, la idea de esta presentación era tratar de resumir, de acuerdo a lo que me pidieron y de acuerdo a lo que yo siento que puede ser de utilidad en estos días, un enfrentamiento de cuidados paliativos a nivel hospitalario específicamente. Como ya mencionaron, ¿cierto?, estamos subiendo, es increíble que haya más de 5,5 millones de personas infectadas en el mundo. Vamos hacia arriba, la cantidad de fallecidos es impresionante y, bueno, lamentablemente en Chile seguimos subiendo. Así que creo que es un tema súper vigente, lamentablemente. Y en realidad el grupo de pacientes que más ha aumentado proporcionalmente estas últimas semanas, buenos días, como se ve ahí, son los pacientes críticos. Los rojos son los ventilados en unidades no UCI.
han ido aumentando muchísimo. Y bueno, pienso que tener en la mente un poco el panorama de la enfermedad de manera un poco más global es interesante. En este artículo se resume la evolución clínica y algunos elementos diagnósticos y terapéuticos de COVID severo, que son los que generan mortalidad. Como vemos, afortunadamente, muchos pacientes COVID, ¿cierto? Y como dicen las estadísticas, no llegan a nivel de enfermedad severa, pero 14% sí y un 5% a UCI. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, en el fondo, ¿cuántos de estos pacientes se van a morir finalmente? Y cuántos van a pasar una enfermedad grave con mucho sufrimiento probablemente para ellos y para sus familias sin necesariamente fallecer. No sabemos muy bien cómo discriminar, hay indicadores de mal pronóstico que son aproximaciones, pero también está toda la toma de decisiones que tiene que ver con pacientes de riesgo frente a recursos limitados. Y creo que eso es un desafío clínico y ético que se nos va a ir acrecentando esta semana. Este otro trabajo lo que muestra es una casuística de 5.700 pacientes hospitalizados en el área de Nueva York, son 12 hospitales. Esto es en marzo, entre el 3 de marzo y el 4 de abril de este año. Entonces el análisis del outcome, de cuál fue el desenlace de los 2.634 casos, que de estos 5.700 que ingresaron en este mes de estudio, tuvieron un fin, que era que se iban de alta, mejorados o que fallecían. La mortalidad global era un 21%. De todos estos pacientes, 14 pasaron por la UCI, pero si uno ve la mortalidad de los ventilados, era entre 76 y 97%, espantoso. Realmente ahí uno dice, no sé si es tanto el dilema de ventilar o no, porque la mortalidad de ventilados es enorme, en esta casuística, digamos. Y claro, si uno ve dentro del grupo de no ventilados, viene un poco lo que manejamos todos como ciudadanos, que los pacientes adultos mayores son los de más riesgo. En el fondo hay una mortalidad global de 21%, una mortalidad muy alta de ventilados, pero ya cuando había una casuística enorme, todavía no llegamos a eso, pero vamos para allá parece, y una mortalidad de un cuarto, 26%, en adultos mayores globales sin ventilación mecánica. Entonces ahí uno piensa, bueno, es porque estaban graves, se agravaron de otra complicación o no tuvieron acceso a la medida, o si lo hubiesen tenido el outcome hubiese sido el mismo. Lo comento porque es difícil cuando uno está con el paciente en el hospital saber cuál es cuál. Uno puede manejar factores de riesgo solamente, pero estar seguro de cuál paciente se puede salvar y cuál no frente a recursos limitados es difícil. En este contexto, de la semana pasada salió esta publicación de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos y Hospicio. Es interesante porque frente a este escenario ellos hicieron una propuesta a la Organización Mundial de la Salud, a la Asamblea, y plantearon dos prioridades. Uno, de que se diera el equipamiento, el financiamiento, el apoyo en todo sentido de los sistemas de salud para que hubiese cuidados paliativos básicos en todos los niveles, incluyendo campos de refugiados, prisiones, casas y hospitales, porque hay una gran carga a nivel hospitalario. Y lo otro, que había que preocuparse de que haya suficientes fármacos, morfina en particular, tanto por la disnea asociada al distrés respiratorio, que es la complicación severa más importante del COVID grave, como también para asegurar que los pacientes paliativos tengan acceso en base a sus requerimientos pre-COVID, digamos, por dolor y disnea. Así que a mí me hace mucho sentido, creo que son prioridades, que si había que elegir dos cosas, pienso que están bien elegidas frente a un mar de necesidades. Y reivindica lo que son los cuidados paliativos, que como decía Marisol, son cuidados activos e integrales en base al sufrimiento que generan enfermedades severas, y especialmente cuando está el riesgo de que esto cause un fallecimiento cerca del fin de sus vidas. Y el objetivo entonces incluye a pacientes, familias y cuidadores en relación a calidad de vida, cuando la sobrevida no es un objetivo plausible. Pienso que en el contexto de pandemia, la población paliativa, para la que está pensada esta definición y para la que hemos trabajado tantos de los que estamos acá por años, es particularmente vulnerable. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto?, que los pacientes con cáncer avanzado, con otras patologías, son aquellos que tienen la mayor mortalidad o el mayor riesgo de presentar un COVID grave. Y sabemos que también las necesidades de cuidados paliativos no están suficientemente satisfechas a nivel mundial. Todos los países falta cuidado paliativo, faltan recursos, y en este contexto esa
esa falta de recursos se profundiza aún más, porque aumenta la necesidad y porque ya eran pocos los recursos antes. A nivel hospitalario, creo que hay algunos elementos que son particularmente interesantes en este contexto que abarca todos los niveles asistenciales. Por un lado está la alta demanda asistencial, con esta avalancha de ingresos de pacientes graves, sintomáticos o que puedan fallecer. Por supuesto que hay una necesidad de manejo de síntomas que se acrecenta de manera logarítmica. Por otro lado, hay una necesidad urgente de apoyo psicológico y espiritual para pacientes y familiares ante la suspensión o no inicio de medidas de soporte vital en el contexto de recursos limitados y de pacientes graves. Y además está, por supuesto, cierto lo que ya se mencionó, la sobrecarga laboral de los equipos de salud a todo nivel, desde administrativos hasta jefes de UCI. Y por supuesto también el sufrimiento moral que podemos experimentar como profesionales de la salud. Hasta qué punto nuestros valores o nuestra visión de la vida se ve comprometida por las condiciones en las que tenemos que trabajar, o por las decisiones que tenemos que tomar, o por las interacciones que se producen en una situación como esta. Bueno, creo que esos son 4 de los elementos que han salido en la literatura y que me hacen mucho sentido por lo que he vivido estos últimos meses trabajando. Así que yo creo que el mensaje, lo que a mí me motiva leyendo estos trabajos es que aún en situación tan excepcional de pandemia como la que estamos viviendo, tenemos que ser capaces de esforzarnos por proveer cuidados paliativos a todos los pacientes que lo requieran, a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio y a nivel domiciliario, respetando la dignidad, acompañando hasta el último día, porque también podemos aliviar sufrimiento y contribuir a disminuir problemas futuros en la elaboración del duelo de las familias afectadas. Probablemente nosotros los paliativistas no somos los que vamos a cambiar la mortalidad relacionada a COVID. Sin embargo, sí podemos cambiar la manera en que vamos a enfrentar esta gran mortalidad y este gran sufrimiento. Yo siento que ahí sí tenemos una diferencia importante que marcar en términos de visión integral del trabajo, de respeto a la dignidad de las personas. Entonces, yo lo que hice fue resumir una pequeña propuesta, que es lo que hemos desarrollado localmente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, basado en 2 elementos generales. Yo sé que hay muchas personas acá que son paliativistas de experiencia y que también hay otros colegas que llevan menos tiempo, entonces, disculpa si es muy básico o de repente es un poco específico, pero siento que puede ser útil para distintos profesionales con años de experiencia variables. Así que después, si quieren, profundizamos o comentamos en las preguntas. Entonces, por un lado, generar un sistema de derivación hospitalaria basado en prioridades, pienso que es útil, y por otro lado, definir muy claramente qué intervenciones somos capaces de realizar como equipo hospitalario en este contexto. Esta es una propuesta de prioridad de derivación que se basa en algunos datos, pero más bien en sentido común clínico, y no sé si se entiende claramente, pero en el fondo la prioridad 1 me parece a mí que son aquellos pacientes que tengan patología crónica avanzada o aguda de alta mortalidad hospitalaria. Los pacientes que ingresan al hospital por la vía que sea, probablemente por urgencia estos días, y que sabemos que tienen una mortalidad muy alta al ingreso. O bien pacientes en fin de vida propiamente tal, definiendo fin de vida como pronóstico vital inferior a 72 horas, con ya una claridad respecto del manejo. Si suceden cualquiera de estas 2 situaciones, pienso que a priori es bien probable que los equipos de paliativo podamos aportar, pero vamos a poder aportar mucho más si estas personas, que ya sea que estén graves, con o sin entrada a UCI, pero que estén graves y muy sintomáticas, o que estén graves y que se defina o esté el conflicto de definir o no la suspensión o no inicio de medidas de soporte vital. Creo que ahí ese lugar de la toma de decisiones también es crítica. Sí, creo que es la primera prioridad. Un paciente grave en que hay que tomar decisiones complejas o que esté muy sintomático, o un paciente derechamente en fin de vida que esté muy sintomático o que haya tenido que definirse una limitación con todo el impacto emocional que implica para la familia. Yo creo que ese es un escenario que no es tan acotado, pero más o menos ordena, pienso. Y el segundo escenario de prioridad, que pienso que es muy relevante, son aquellos pacientes que tengan una patología crónica avanzada, pero que esté más estable, que no estén con una gravedad, con mortalidad superior al 50-70%. Paciente con cáncer metastásico, por ejemplo, que ingrese por una razón que no sea un COVID grave,
pero que tenga un síntoma físico psicológico severo o que ya haya definido anticipadamente la limitación de esfuerzo terapéutico. Yo creo que en ese escenario también nosotros podemos ayudar. Quizás no con la premura temporal de la prioridad 1, porque ahí a veces son horas las que uno tiene para ayudar. Sin embargo, creo que también está ese grupo de pacientes todavía hospitalizados y podemos nosotros marcar una diferencia. Eso. Dentro de las intervenciones hospitalarias en estos distintos escenarios, pero que creo que aplican más a prioridad 1, prioridad 2, pienso que son la comunicación efectiva, la definición de planes terapéuticos, el manejo de síntomas, apoyo psicológico, espiritual y social, que es lo que es base de los paliativos, pero les quiero comentar algunas intervenciones que hemos hecho para tratar de aplicarlo durante este periodo. En términos de comunicación efectiva y definición de planes, pienso que nosotros como paliativistas tenemos más herramientas para recabar información relevante para poder hacer juicios de proporcionalidad terapéutica oportunos. No es fácil saber la funcionalidad de una persona que viene, que habla poco, que está desorientada, que está con dificultad respiratoria. Es difícil evaluar un eco con Bartel o saber cuáles eran sus preferencias. Eso requiere que uno esté entrenado en eso o que uno sea capaz de tener un rato para hacer una entrevista telefónica sensible y eficiente con la familia. Yo creo que ahí nosotros como profesionales somos muy útiles. Lo otro que podemos hacer con mucha habilidad, pienso yo, es coordinar o participar en reuniones familiares interdisciplinarias, ya sea para tomar decisiones o para entregar información sensible. Nosotros hemos hecho algunas virtuales cuando las presenciales no se pueden, o bien presenciales en el servicio de urgencia. Pienso que ahí también tenemos competencias que son valiosas en este escenario. Y las otras dos cosas que creo que hacemos nosotros bien, como particularmente, digamos, es el apoyar cuando hay una entrega de mala noticia ya definida o contención emocional en crisis. También yo pienso en servicios de urgencia o por vía telefónica. Eso. También pienso que en este contexto de toma de decisiones, muchas veces, aunque tengamos la mejor disposición y haya un plan de toma de decisiones muy ordenado, con personas competentes, oportunamente y todo, hay situaciones de toma de decisiones que son difíciles. Y bueno, han salido un montón de publicaciones tratando de facilitar un poco el constructo teórico detrás de esto. Bueno, el Hastings Center, ¿cierto? Es como un referente internacional muy validado, por eso lo pongo. Está este documento entre muchos otros, hay un documento en MinSal también que me parece que va a la misma línea. Pero creo que es importante recordar que si bien estamos en una emergencia, igual si es posible quedarse un minuto y si las situaciones son complejas, pedir apoyo a los comités de ética. Creo que vale la pena. Hemos estado tratando nosotros de hacerlo y tenemos estructurado un sistema de consultoría con representantes de distintos estamentos, incluyendo comité de ética. Creo que es valioso, es bueno, puede ayudar en términos de sufrimiento moral, de pertenencia institucional y de distintas cosas que en estos tiempos tan difíciles yo siento que son muy valiosas. Eso respecto de la primera competencia. Pienso que las otras intervenciones útiles a nivel hospitalario son más bien aplicables a fin de vida. La anterior pienso que aplicaba tanto a prioridad 1, cuando no necesariamente fin de vida, como a pacientes en fin de vida propiamente tal. Así que los minutos que me quedan, que no son muchos, creo que voy a mencionar algunas cosas prácticas que puedan servir o algunas intervenciones que les quiero contar que han resultado interesante. Bueno, primero nomás, ¿cierto? Para los colegas más jóvenes, acordarse que un paciente en fin de vida o con diagnóstico de muerte inminente se encuentra en un punto irreversible y final de su enfermedad, en el que se estima que puede fallecer en horas o pocos días. Ponemos 72 horas de manera arbitraria, en realidad hay algunas publicaciones que lo avalan, pero básicamente un paciente que uno piensa que va a fallecer pronto. Y es súper importante para mí tener la claridad de que hubo un equipo médico competente detrás de esa definición. En el fondo, confirmar que no hay opciones de tratamiento proporcionadas que permitan recuperar la salud de esa persona. Yo creo que hay que hacerse siempre la pregunta. Hay recursos limitados, pero también hay claridad respecto de cuándo es muy adecuado que no se someta al paciente a más intervenciones, porque es un paciente en el final de su vida, porque está en una situación ya que se avanzada de postración. Ahí ese paciente va a fallecer por COVID o no por COVID, pero en una situación de terminalidad que no tiene que ver con que haya o no haya ventiladores mecánicos. Yo creo que es importante tenerlo claro, porque es muy distinto si uno está frente a un paciente que está falleciendo que uno siente que hace 4 meses se hubiese salvado. Pienso que eso es diferente y pienso que también vale la pena tenerlo claro para uno mismo.
y ese ejercicio no siempre es fácil, sobre todo en escenarios en que hay tanta demanda asistencial y que están los equipos tan agotados. Para llegar a esa conclusión hay que tener claridad respecto de por qué un diagnóstico está fundamentado de tal manera y de un montón de variables que no son tan fáciles de manejar rápidamente. Pienso que los médicos a cargo de cuidados paliativos que siguen viendo a sus pacientes crónicos van a tener mucho más claro la situación global del paciente y van a tener un aporte muy valioso que hacer en la toma de decisiones si es que estas recaen en colegas que no conocen a esos pacientes, que no los conocen por cómo eran en términos funcionales, pero que no los conocen tampoco en términos de preferencia o de visión de medidas de soporte. Entonces, lo recalco porque siento que es valiosa la información que manejamos como paliativistas en este tema. Entonces, en resumen, lo importante es que un paciente en fin de vida es que estemos seguros de que está muriéndose esta persona porque efectivamente está en el fin de su vida y que hay claridad respecto a eso. Si no hay claridad, vale la pena darle una vuelta, conversarlo con colegas. Si hay claridad, lo que tenemos que hacer es de todas maneras aliviar y prevenir sufrimiento físico, brindar apoyo psicológico y espiritual e incluir a la familia en el proceso lo más que podamos. En ese sentido, el manejo de síntomas, pienso que con el tiempo que tenemos, disnea es el eje. Siempre el manejo de la disnea va a depender de en qué punto de la trayectoria de enfermedad estemos. Pacientes que no están falleciendo, uno siempre trata causas reversibles, se define pronóstico y preferencias de los pacientes respecto de soporte. Si el paciente está en fin de vida, lo que uno hace es evaluar intensidad y manejar farmacológicamente de acuerdo a intensidad. Si el paciente se comunica, una escala visual numérica es suficiente, igual que el dolor, y un paciente con una disnea moderada severa hay que manejarlo farmacológicamente rápido. Si el paciente no se comunica, es mucho más difícil evaluar disnea, pero hay algunas escalas. Esta escala observacional de distrés respiratorio pienso que es útil, está validada en pacientes en unidades críticas, considera variables fisiológicas como frecuencia cardíaca, respiratoria y también valoraciones clínicas que tienen que ver con el uso de musculatura accesoria, respiración paradójica, pero también la valoración del equipo de salud, técnicos, enfermeros, respecto de si el paciente tiene expresión de sufrimiento, si se queja. Es una valoración clínica que es más completa y creo que ayuda. Si es que tiene 3 o más en el puntaje o cambia en el tiempo, es valioso. Y si es que al implementar el manejo de la disnea baja, también es valioso porque nos confirma una sospecha diagnóstica. Así que yo la recomiendo en situaciones en las que la disnea es probable y el paciente no se comunica. Eso, en general nosotros usamos morfina, como yo creo que todo el mundo, es el fármaco de elección para el manejo de la disnea, ¿cierto? Dosis de carga más bomba. Las dosis habituales de carga son entre 2 y 3 miligramos en bolo en pacientes adultos y partir una infusión, entonces 5 miligramos hora y uno va titulando de acuerdo a respuesta. En casos de falla renal, nosotros usamos fentanil a nivel hospitalario, a nivel extrahospitalario es mucho más difícil conseguirlo, y la titulación tiene que ser rápida, igual que con la morfina, en general bolos de 25, 50 gamas y partimos bombas a 10, 15 gamas hora y después vamos titulando. Como recomendación general, independiente de si se usa morfina o fentanil u otro opioide, siempre considerar que las bombas de infusión continua son muy valiosas en el contexto de pandemia porque permiten que el personal no tenga que entrar continuamente a administrar los bolos, lo que disminuye la necesidad de utilizar elementos de protección personal y también el riesgo de contagio. Sin embargo, también, ojo, porque también puede dar una falsa sensación de efectividad. Entonces queda la bomba puesta con una titulación inicial, pero si la disnea progresa y no se ajusta, el paciente puede presentar disnea sin que nadie se dé cuenta. Entonces en ese escenario creo que hay que usar las bombas de todas maneras, pero preocuparse de chequear que el síntoma no se intensifique para poder ajustar las dosis lo que sea necesario. Los casos que he visto de pacientes COVID con insuficiencia respiratoria han sido terribles, hemos tenido que usar dosis súper altas y titulaciones muy rápidas. No ha sido fácil manejar disnea en esos pacientes. Así que en general una dosis inicial no ha sido suficiente, por lo menos en nuestra experiencia. Eso. Y comentar brevemente, ¿no es cierto?, la sedación paliativa, que creo que en este escenario, sobre todo cuando hay refractariedad a opioides, el manejo de disnea severa en fin de vida es muy útil. Es una estrategia final,
que, ¿cierto? Como ustedes saben, se define como el uso de fármacos para inducir disminución del nivel de conciencia con el fin de aliviar el sufrimiento intratable de una manera éticamente aceptable para pacientes, familias y profesionales de la salud. Las próximas diapositivas de sedación paliativa se refieren a sedación profunda y continua en contexto de fin de vida, que hay otros tipos de sedación, pero me refiero a eso en particular. Recordar que es una medida que permite aliviar a personas que están en el proceso de fin de vida, padeciendo un sufrimiento insoportable a causa de un síntoma que no podemos tratar. Ese es el escenario donde aplica. Y creo que mencionar algunos requisitos puede ser útil. Lo primero, ¿cierto?, confirmar que el sufrimiento sea intolerable para el paciente. Confirmar que el paciente tiene un pronóstico limitado e irreversible a corto plazo. Y confirmar también que el síntoma a causa del sufrimiento sea realmente refractario. Tratar disnea con sedación paliativa antes de usar opioides, por ejemplo, no es correcto. El manejo inicial es con opioides y refractariedad con o sin sedación secundaria de opioides estaría indicada la sedación paliativa. Otra cosa es que la decisión es una decisión que debiera ser acordada de manera libre e informada entre el paciente, si está en posibilidad de comunicarse, su familia, y el equipo de salud responsable. Si el paciente no se puede comunicar, alguien que lo subrogue como representante de sus preferencias. Es difícil en este escenario hacer tanta reunión y tanto acuerdo, pero finalmente igual es la última posibilidad de comunicarse de una persona, y si bien la mayoría de los pacientes con disnea severa en fin de vida están muy graves y ya hay un compromiso de conciencia, pudiera ser que un paciente no quisiera sedarse necesariamente porque quiere mantener cierta vigilia para comunicarse con su familia, por ejemplo, aunque sea a distancia. Entonces, pienso que es un elemento a considerar dentro de la realidad clínica que cada uno enfrenta. Eso, recomendaciones de fármacos, siempre una sedación paliativa por vía parenteral, ¿cierto? Endovenosa subcutánea, siempre un bolo de carga, y después, una vez que se logró la sedación que uno busca, mantener una dosis de mantención para que el efecto se mantenga en el tiempo. Hay distintos fármacos, lo importante es que sean sedantes primarios. Nosotros lo que más usamos es midazolam. La sedación, la idea es que siga el principio de proporcionalidad. La idea es lograr una sedación suficiente para aliviar el síntoma. Y por supuesto acá, igual que para el uso de opioides en disnea, el uso de infusión continua puede facilitar y ahorrar EPP, pero ojo porque puede dar sensación de seguridad y hay que estar atento a seguir titulando. Eso, midazolam, ¿no es cierto? Hay las dosis que en general manejan los paliativistas de adultos, 2 a 5 en bolo miligramos, partir infusión inmediatamente, en general es entre 1 a 5 miligramos por hora, pero también una forma de calcular es el 50% de la dosis de inducción horaria, es decir, si se requirieron 2 bolos de 2 miligramos, por ejemplo, 4 miligramos de inducción, partir la infusión a 2 por hora. Es una manera de calcularlo también. Recordar que hay que dejar siempre dosis de rescate y que hay que titular permanentemente. Una manera de evaluar la profundidad de la sedación es la escala RASS, que pienso que es bien simple. Normalmente lo que uno busca es una sedación -2, ligera. El paciente está sedado, no en coma, y se despierta levemente, pero está aliviado. En el fondo logra un compromiso de conciencia leve sin manifestar el disconfort que presentaba antes de iniciar la sedación. Eso. Y los últimos elementos entonces que quería comentar respecto de intervenciones de paliativo, el apoyo psicológico. Daniel habló muchísimo, yo no voy a darme las de psicóloga porque me da mal. Pero de todas maneras pienso que hay maneras de contribuir de manera significativa acogiendo a las necesidades de pacientes y familias durante los procesos de asistencia hospitalaria. Lo que nosotros hicimos fue estructurar un sistema de asistencia a distancia, porque hay pocos psicólogos hospitalarios que estén yendo al hospital, y porque también para que un psicólogo pueda trabajar necesita exponerse más de 5 o 10 minutos al paciente, lo que aumenta el riesgo de contagio. Está muy limitado en su interacción por el uso de los elementos de protección personal, y además hay pocos elementos de protección personal. Entonces, sumando y restando, nos pareció que era bueno intentar asistencia, pero vía videoconferencia simultánea. Entonces,
generamos dos alternativas, ya sea paciente hospitalizado psicólogo o familiar psicólogo. Entonces generamos un protocolo. Y la idea era ofrecer a pacientes con indicaciones de esta asistencia el apoyo virtual. Las indicaciones que nosotros incluimos para teleasistencia psicológica es diagnóstico reciente de enfermedad avanzada, incluyendo patologías agudas de mal pronóstico, paciente ingresado con COVID, alta mortalidad, por ejemplo, puede ser una situación compleja a manejar, el apoyo psicológico puede ser muy valioso, o bien que el paciente tenga síntomas psicológicos severos directamente, que sean relevantes para el manejo, o bien que se ofrezca un soporte emocional para las familias de pacientes, lo que se suspendió o limitó medidas de soporte vital o que están directamente en proceso de fin de vida. Todas esas cosas, todos esos elementos nosotros los consideramos como subsidiarios de asistencia psicológica y se la ofrecemos a las personas que calzan con estas posibles indicaciones. Para asistencia espiritual lo que hacemos es que cuando el paciente manifiesta sufrimiento espiritual severo o solicita derechamente asistencia de ese tipo, la ofrecemos, y a los familiares también de pacientes en que suspendemos medidas o que van a fallecer. En el caso de los sacerdotes, han habido varios sacerdotes que han ido igual. Ellos están dispuestos a exponerse pacientes COVID o no COVID con protección y todo, y en ese sentido hemos hecho más intervenciones presenciales esta semana religiosas que psicológicas. Así que va a ir variando en el tiempo, pero está la oferta de ambas. Entonces, les quería mostrar la valoración de las primeras 14 sesiones que tuvimos hace 2 semanas, y ha sido una experiencia que a mí en realidad me sorprendió. Yo pensé que iba a ser más difícil. Yo creo que la expresión corporal, la calidez, la cercanía en general de los profesionales que trabajan en esta área es un pilar. Entonces, me queda la duda si en un escenario tan crítico íbamos a poder aportar de este tipo de soporte con una pantalla fría al frente. Pero ha sido bastante efectivo. La verdad es que es bien motivante ver los resultados. La mayoría han sido familiares, los pacientes no han estado en condiciones, han estado muy graves. Sin embargo, a familiares de pacientes hospitalizados sí, y han tenido una buena acogida. El 100% recomendaría de nuevo la teleasistencia. Les muestro un extracto de la encuesta. Y un 70% dijo que estaban muy de acuerdo con que esta experiencia de apoyo les había servido para enfrentar mejor la situación que estaban viviendo. Pienso que es información valiosa, preliminar, son 14 sesiones, pero bien motivante, así que los invito, los que estén pensando en este tipo de asistencia, a intentarlo. Creo que vale la pena de todas maneras. Eso. Y finalmente quería compartir el protocolo que hicimos en el hospital para visitas de las familias durante la pandemia, que es un tema crítico, por supuesto la responsabilidad de controlar la pandemia para que ojalá paremos de contagiarnos y para cuidar a los profesionales de la salud. Sin embargo, también hay pacientes que están falleciendo, hay familias que no se han despedido, y cómo podemos hacer para dar dignidad a esos momentos y apoyar a las familias de alguna manera. Entonces, generamos este protocolo local, donde planteamos, de acuerdo a los criterios de MinSal y de sociedades internacionales, una propuesta que es un poco un resumen de estas otras. Y lo que plantea es que para que un familiar pueda ir al hospital a despedirse, tiene que ser mayor de edad, no tener síntomas compatibles con COVID, ni tener indicación de cuarentena por ser contacto, cuando que por ningún motivo uno pueda sospechar que está infectado. Y si es que la visita va a ser un paciente COVID, reforzar el hecho de que el asistir a personas que sean mayores de edad o que tengan patologías crónicas puede significar un riesgo mayor en términos de enfermedad grave. Si es que se cumplen todos estos requisitos, en el hospital aceptamos visitas, máximo 2 familiares de manera simultánea, en casos COVID máximo 15 minutos, pero también recomendamos que los familiares traigan algún objeto significativo para el paciente o su familia, que puedan dejarlo, porque aunque vayan cortitos, es un momento valioso y puede quedar un objeto simbólico con el paciente en su habitación. También si el paciente tiene un bajo nivel de conciencia o va a haber dificultad comunicacional y uno lo sabe de antemano, avisar a la familia, y siempre que haya un funcionario designado con antelación para recibir al familiar, para que le dé las protecciones necesarias y para acompañarlo durante la visita. El protocolo que mencionaba Dani me hace mucho sentido, porque en el fondo sería una manera de apoyar a este funcionario en cómo humanizar esta tarea que tiene por delante, que es valiosa y difícil,
y pienso que es muy interesante la manera en que lo plantea Daniela. Eso. Y bueno, ¿qué pasa si no se cumplen los requisitos? Bueno, no pueden ingresar los familiares, aunque el paciente esté falleciendo, pero en ese caso recomendamos comunicar al paciente si el nivel de conciencia lo permite, que la familia no está presente por impedimentos sanitarios, que están preocupados, que saben la situación. Lo otro que nos parece importante es promover el contacto de paciente y familia con medios tecnológicos. Lo hemos hecho también, no es fácil, porque tiene que haber alguien con la protección necesaria y el manejo de los dispositivos, pero se puede reforzar a los familiares que el personal va a mantener un compromiso permanente y, bueno, y tener el compromiso permanente de cuidar a los pacientes graves hasta el final, y mantener una comunicación telefónica diaria con una persona responsable a una hora definida, con un teléfono claro. Creo que eso es central. Es bien básico, pero no es tan fácil de organizar a veces con tanto trabajo, y pienso que es súper, súper importante. Eso. Así que bueno, en honor al tiempo, ya es tarde, así que solamente decir que es un momento importante el que estamos viviendo, y el proceso de fin de vida de un paciente hospitalizado es irrepetible, es único, es nuestra responsabilidad hasta el último día. Y dejarles estas palabras que creo que todos conocen, pero a mí me parece que es una bonita frase interesante, como lo plantean Field y Castle, que dicen que una buena muerte es aquella libre de sufrimiento innecesario para pacientes, familiares y cuidadores. Aquella que sucede en concordancia con los deseos del paciente y de manera razonablemente consistente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Eso. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Sí, muchas gracias, Alejandra, por tu presentación, y bueno, a la Daniela también tenemos algunas preguntas y comentarios de la sala. Lo primero es hacer el comentario, ¿no es cierto?, que muy buena su charla y gracias por otorgar sus conocimientos. Vamos a partir con la primera pregunta a Daniela. ¿No es cierto que nos dicen que respecto al protocolo, me refiero al protocolo que presentó de Murcia, ¿no es cierto? ¿En qué momento de la enfermedad se propone realizar este protocolo, sabiendo que la idea es que el paciente esté en condiciones para hablar con la familia? No estoy. ¿Estoy? Sí, sí, te escuchas. Ah, ¿me escucháis? Sí. No está específico, porque el protocolo, la parte que yo les presenté es como un anexo al protocolo de Murcia, que es más, que tiene bastante más información en el fondo. Pero la idea es cuando el paciente esté en condiciones de poder comunicarse. Pero también hay ciertas recomendaciones en el protocolo que es para cuando el familiar quiere despedirse, aunque el paciente no esté en condiciones de comunicarse. Y ahí evidentemente que la comunicación, o sea, que la labor del profesional es de acompañamiento al familiar más que de hacer puente con el paciente. Pero hay algunos como especificaciones, yo se los puedo, no sé cómo hacérselo llegar, pero se los puedo pasar. Hay algunas especificaciones de cuando el paciente no está consciente o no está en condiciones de poder responder. Pero la idea es que sea cuando estén en posibilidades de comunicarse. Sí, por supuesto. Ya hay una segunda pregunta que es para las dos. Dice, ¿qué han hecho en el fondo o cómo han visto cuando hay ambivalencias, ¿no es cierto?, entre el equipo y los familiares para derivar a un paciente a su domicilio, que va a ir con el riesgo consiguiente, ¿no es cierto?, de fallecer en la casa? ¿Se han visto en esa disyuntiva? ¿Cómo lo enfrentarían en el equipo? A mí no me ha tocado. ¿No? Sí, o sea, lo que nos pasa es que hay pacientes que se estabilizan y que no están falleciendo activamente, pero que son frágiles y que tienen riesgo de complicarse. Nos ha pasado en varias oportunidades, y en el fondo el hospital está como vaciándose de pacientes estables, porque los necesita las camas para pacientes que podamos tratar activamente o que necesiten manejo de síntomas. Entonces ahí lo que hacemos en realidad, bueno, las familias entienden, entienden la situación en la que estamos en general. No me ha pasado que no quieren llevárselos, pero activar redes lo más posible, todas las redes. Yo he derivado pacientes a todas las partes que he podido, contactando colegas del sistema público, sistema privado. Yo creo que si uno basa el alta en tratar de
de dar educación, soporte. Mucho de esto que decimos de la teleasistencia psicológica también pasa por ahí, pues, porque en el fondo las familias conversan ahí en familia con apoyo respecto de, bueno, si fallece, lo podemos cuidar, no lo podemos cuidar, y ellas mismas deciden después que quieren cuidarlo, y tratamos de darles todas las herramientas, derivación, educación, pero igual da nervios, porque uno no está seguro de que para la próxima descompensación va a haber un manejo óptimo. Pues el paciente está súper estable, en general, ya lo da alta. Así que esa ha sido un poco la experiencia, no sé si responde la pregunta. Sí, y en parte también, a lo mejor sumando la misma pregunta, ¿cómo ha sido la recepción de los equipos de médicos tratantes con el protocolo que tienen ustedes, Alejandra, en el hospital? Esto de que puedan a lo mejor haber una visita de algún familiar en algún minuto del día. ¿Se entendió? Sí, es que está sin audio y lo tiene que dar Fernando. Bueno, mientras tanto que nos resuelve la parte del audio, preguntar un poco a la Dani. ¿Ah, no se vio? No. Ahí sí te Ahí escucha, sí. Ale. Sí te escucha. Sí te escucha. No sé, Sí. ahí responde. Lo que pasa es que lo que hicimos fue participar con gestión hospitalaria de la generación del protocolo. Entonces, cuando los colegas están complicados, porque les pasa, porque están con un paciente y la familia dice, doctora, me quiero despedir, entonces los tratantes nos dicen, chuta, ¿qué hacemos? ¿Podemos o no podemos? ¿Cómo se protocolizó? Y como nosotros hicimos protocolo, está bien, porque en el fondo está validado por el trabajo de las autoridades locales, pues nosotros hicimos una colaboración con ellos. No es como mi protocolo, es el protocolo de la dirección del que participamos en el fondo. Entonces ha sido bien restrictivo porque estamos ayudando lo que podemos. Pues. Y ahí, en general, ha habido un buen ambiente laboral, están todos los equipos poniendo todo, así que ha sido bien bueno. Oh, qué bueno, eso es importante. Ahora pregunta también para las dos. Dice que en el caso de que les haya tocado organizar el alta de un paciente COVID-19 al domicilio, en que tenga un pronóstico venoso, ¿cómo han hecho, no es cierto, para asegurar o como dar certeza a la familia de que va a haber continuidad del cuidado y atención en el fin de vida, en el domicilio? Dani, no sé si queréis comentar No, algo más. es que yo estoy viendo solo paciente onco y no me ha tocado todavía ningún paciente onco contagiado. Gracias a Dios. Sí, no, y lo que comentaba antes, en realidad que el paciente, no hemos dado de alta pacientes sin síntomas controlados. O sea, la única vez que estaban planteando un alta a una paciente que quería irse estaba con una naricera de alto flujo, con falla ventilatoria, y esa alta no la dimos. La paciente tenía delirio y se iba a morir en una disnea severa en el traslado, y simplemente no se da. Y buena comunicación familiar, buena comunicación con los tratantes, la paciente falleció en el hospital. Pero pacientes con síntomas controlados, eso, potenciar asistencia psicológica, educación y contactar a todo lo posible, derivación, GES, auge privado, todo lo que se pueda, para que ojalá estén lo más apoyados posible. Ya, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el nivel de impedimento sanitario para el contacto de fin de vida de un paciente terminal y su familia? Eso, en el fondo, lo que nosotros revisamos es eso, que, bueno, a priori toda la atención cerrada tiene prohibida las visitas de familiares, en general. Esa es como la definición a priori. Entonces, todos los hospitales tienen prohibidas las visitas, lo que se entiende, porque el riesgo de infección entra y sale, digamos. Lo pueden traer de afuera y se lo pueden llevar de adentro. Y se entiende y hay que respetarlo, eso es lo primero. Si es una situación humanitaria crítica, que se cumplan todos los requisitos, que sea un familiar adulto, sin síntomas, que no sea contacto de nadie, que ojalá no tenga factores de riesgo. Y si aún así esa persona quiere venir, que se haga con todos los resguardos y de manera regular. Así lo hemos hecho y es acorde a la normativa vigente. Que claro, todo puede ir cambiando porque esto día a día cambia. Pero me parece que la propuesta que hicimos era totalmente alineada con la normativa de toda la sociedad y lo que planteó MinSal en general. Y es súper importante como la adecuación a los recursos locales, porque hay lugares que no tienen ninguna posibilidad porque no tienen ni equipamiento de protección personal para el personal mismo y no van a tener claro, y no van a tener equipamiento para los familiares, que es súper importante que se den las condiciones de máxima seguridad esas instancias. Entonces es súper relevante que
que si se adhieren a estos protocolos o a los que plantea el MinSal, etcétera, sea con cierta adecuación al contexto local, o si nos genera más frustración en los equipos, porque no tienen Sí, cómo no, y llevarlo a cabo en el fondo. sí, no, y si el paciente, o sea, si el familiar tiene síntomas, no hay claridad, o es contacto, o hay duda, o hay limitación de PP, ahí no, nomás, pues si hay una responsabilidad nacional sanitaria tremenda. Pero si se puede, se hace todo lo posible, muy bien hecho, y si no, no se puede, y recurrimos a las otras alternativas de acompañamiento. Sí, bueno, con respecto a lo que están mencionando, justamente otro de los comentarios que tenemos en nuestra sala es justamente eso. Dice que en el fondo me preocupa, dice que haya diferencias diametrales entre unos centros de salud y otros, porque nuevamente hace ver que hay una salud de primera y otra de segunda categoría para nuestra población. Porque, por ejemplo, en nuestros hospitales, me imagino que se refiere a muchos hospitales del servicio público, están prohibidas las visitas, que lo acaba de mencionar Ale, sea paciente COVID o no. Nuestros familiares y pacientes saben que si llegan a quedar hospitalizados pueden no volverse a ver y solo acceden a una videollamada de 5 minutos para poder despedirse de su familiar al momento de morir. Sí, no, sí, está prohibido. Sí, yo creo que se puede en ciertas circunstancias y muy normado, conversado con las autoridades locales y sí hay EPP para todos. Ha costado un mundo, pero como digo, en esas condiciones nos han aceptado algunos casos. No siempre se puede y nuestro hospital está todo limitado también. No, es nacional. Igual. Pero yo estoy súper de acuerdo con el comentario. Creo que no solo se manifiesta en esto, creo que la pandemia develó nuestras violencias estructurales en todo sentido y a todo nivel, y esta es una más en el fondo, cuando de repente se dice que el COVID nos afecta a todos por igual y que no distingue clases, o sea, claro, el virus probablemente contagia a todo igual, pero no todo el mundo lo vive igual, y eso es evidente. O sea, falla ventilatoria COVID con NAF, ¿ustedes estarían, dan como alguna recomendación especial? ¿Creen que eso es factible? No, o sea, el paciente que está con NAF está con una cantidad de oxígeno que no es compatible con la vida si se suspende, o sea, si está bien indicada la NAF, ese paciente se va a morir saliendo del hospital. Po. No, o sea, no se puede, po. O sea, va a tener una disnea severa. O si el paciente está falleciendo, se hace una desescalada hospitalaria para no prolongar un proceso de agonía, por ejemplo, podría ser el caso. Pero no, pues si NAF 60 litros, imagínate, en la casa lo más que se puede son 4 o 6 litros por concentrador, no se puede. Ahí hay que redefinir objetivos o estrategias terapéuticas, pero claro, como ese caso que comentábamos con la Marisol, posible, imagínate, fallecería saliendo del hospital, terrible. Yo creo que eso no se puede hacer. Hay que buscar la estrategia, pues fallece en el hospital dignamente o se desescala hasta que tenga cosas que pueda implementar en el domicilio. Sí, aquí tenemos, vamos a dar ahora las dos últimas preguntas, dice considerando, considerando que la pandemia va a ir en aumento, esperemos que se controle en algún minuto, no sea tanto, dice, ¿cómo se están preparando los equipos de cuidados paliativos para otorgar la mejor atención al final de la vida? ¿Hay alguna si como agrupaciones y sociedades también lo estamos conversando? Es una pregunta como para todos en el fondo. Sí, no sé si alguien quiere comentar, o hay alguien de la sociedad, de la directiva que quiera comentar al respecto. Bueno, han salido comunicados, consensos, creo que había un trabajo en general a nivel gremial de paliativistas. Está Alfredo, la Carolina, la María Sí, José, alguien que quiera ir, yo no soy de la directiva, sí. Ahí yo creo que es súper importante porque, como saben, ¿no es cierto?, los médicos estamos agrupados en la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos también para dar un poco lo que nació queriendo dar, ¿no es cierto?, tener la especialidad en Chile. Ha sido hoy día importante porque están dando grandes lineamientos a nivel nacional y yo creo que eso ha sido, hay un protocolo circulando que también yo creo que casi todos nosotros lo conocemos y si no también, Carolina, después a lo mejor podemos compartirlo a través de las mismas sociedades, las páginas web, porque son, ¿no es cierto?, herramientas súper importantes para lo que viene y el trabajo que estamos haciendo día a día. Nuestro trabajo, ¿no es cierto?, es súper importante, como dice la Alejandra, sobre todo
no solamente también para el apoyo de los familiares y los pacientes, sino que también para los equipos de salud que hoy en día están trabajando en los hospitales, ¿no es cierto? Muchas veces ellos han tenido que escalar, médicos que estaban en salas comunes, han ido a UTI, a UCI, y muchos médicos, ¿no es cierto?, que estábamos en los ambulatorios, estamos pasando, ¿no es cierto?, a reforzar un poco la parte hospitalizados. Algunos centros ya nos contaban ayer, me parece que el Barros Luco también, que contaba su experiencia de ya una sala de cuidados paliativos a cargo de ellos. Entonces, en todas partes está el tema tiene que salir. Y ahí también el ministerio es súper importante, que nos da los lineamientos generales. Muchos nosotros tenemos contacto directo a través de la participación en el programa nacional, así que yo creo que es muy importante entre todos ir mostrando lo que va pasando, todas estas alternativas, ¿no es cierto?, que están apareciendo, grandes iniciativas. Yo creo que son muy fáciles de replicar, y yo creo que por eso agradezco también a la Alejandra el haber podido presentarlas acá, y ¿no es cierto?, a la Dani, los protocolos, porque son cosas a lo mejor no tan complejas y que son muy fáciles de implementar. Y perdón, hacía una corrección que tengo de una de las preguntas que yo hice de la ANAF. No era la ANAF lo que nos preguntaban, sino que la MAF, que en el fondo puede dar hasta 15 litros por minuto en la casa. Yo creo que se responde también un poco por lo que dices tú, son estas máscaras de recirculación, Claro, que es pero un pasa poco lo menos. mismo, que en el fondo Igual tampoco en la tenemos casa, posibilidad. una locura, ¿no? O sea, hasta 4 o 6 litros en la casa, pues, si no... Hay veces que puede usarse, claro, los balones de oxígeno grandes, pero tendríamos que tener la posibilidad de cambio diario, y a veces hasta capaz que 2 veces al día, no sé. Sí. El otro un poco... Dice, aquí hay un comentario, dice: pertenezco al programa de cuidados paliativos y hemos tenido pacientes con NAC y requerimiento de 3 litros de oxígeno por naricera, en que hemos gestionado oxigenoterapia a domicilio, para que puedan fallecer junto a su familia en su hogar, acorde a la voluntad de familias y pacientes. La verdad es que Súper, pues. Sí, de yo todas maneras, creo y el que Programa en los Nacional, casos que se pueda. sí, pues el Programa Nacional de Paliativo da oxígeno, porque es una de las grandes prestaciones que es súper útil siempre cuando uno deriva. Eso. Bueno, yo quiero agradecerles, creo que ha sido una gran noche poder haber contado con ustedes. No sé si está César por ahí para que hagan, ¿no es cierto?, las palabras del cierre como nuestro presidente. Sí, aquí estoy, Marisol. Sí, César Cárcamo. Sí. Bueno, yo también me sumo a las palabras de Marisol, en primer lugar, de agradecimiento a nuestra expositora, quienes se han tomado el tiempo para estar con nosotros y preparar la presentación. También agradecer a los socios de HLCP que hoy día están presentes en esta reunión, a los que no son socios y que les pareció interesante esta convocatoria con este tema, y que no son socios, aprovechamos también de invitarlos a que conozcan un poco más acerca de nuestra asociación. Me quedo dando vuelta una última diapositiva respecto a la definición de cuidados paliativos al final de la vida, donde se mencionaba de que sea un proceso que no haya sufrimiento innecesario, ¿no es cierto?, para el paciente, para la familia, los cuidadores. A mí me gustaría agregar también para el personal de salud, para el equipo de salud que está atendiendo a este tipo de pacientes, y especialmente en estos momentos tan difíciles, tan críticos. Los paliativistas, todo el equipo de salud que hace paliativo, creo que son, ¿no es cierto?, la primera línea, pero en la última etapa, en los últimos momentos de la vida de las personas, que están expuestos a riesgo y que, por ejemplo, hoy día tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de un colega, el doctor René Sánchez Bascuñán, del Hospital Sótero. Nuestras condolencias como sociedad a su familia, a su entorno. Así decirle también al equipo que se cuiden, que ejerzan su labor profesional, que cumplan, ¿no es cierto?, los códigos de ética de atención de los pacientes, lo que su corazón estima que tienen que hacer en términos de apoyo, pero siempre teniendo en primer lugar el cuidado personal y, y evitar los riesgos. Quisiera hacer también una consulta a quienes están presentes y después por intermedio a todos nuestros asociados.
El tema de hoy día forma parte de la planificación que ACHED hizo el año pasado respecto a los temas científicos a abordar en el año, que por supuesto, ¿no es cierto?, son una mezcla entre los distintos ámbitos que tiene ACHED, tanto desde el punto de vista multiprofesional, médico, de enfermería, de kinesiología, de dolor crónico, salud mental y paliativo. Sin embargo, la pandemia no solo ha modificado, entre otras cosas, la forma con la cual estamos llegando a ustedes, que es esta fórmula virtual, que parece muy cómoda porque cada uno de ustedes en su casa puede acceder a las conferencias, hacer las preguntas y recibir la información, no tener que ir presencialmente al lugar físico donde teníamos nuestras reuniones. Pero siento que también la pandemia ha hecho de que aparezcan múltiples necesidades. Y nos gustaría como ACHED también escucharlo a ustedes, qué requieren de nosotros en términos de conocimiento, de divulgación científica, en términos de conferencias. Y a lo mejor es posible que podamos tener más conferencias en un ámbito tan sensible como es el de los cuidados paliativos, donde hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Las situaciones, ¿no es cierto?, se están desarrollando vertiginosamente día a día, así como también el conocimiento de la pandemia. Así que les pediría que nos contacten a través de email, contacto@h.cl, o directamente a quienes ustedes tienen contacto con alguno de nosotros, y nos hagan sugerencias sobre qué más podemos aportar como asociación para poder enfrentar de la mejor manera esta situación tan crítica, que si bien va a pasar, pero ojalá que podamos en el post-periodo tener un Chile no tan dañado ni tan enfermo. Así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, agradecer nuevamente a los expositores, agradecer a todos los que participaron, y bueno, nos estamos viendo el último martes de junio, que según la programación también hay un tema de cuidados paliativos que corresponde a cuidados paliativos en neurología. Así que le haremos llegar en su momento el afiche con la convocatoria y esperamos que nuevamente estén con nosotros, pero reitero, esperamos también su feedback, sus aportes, sus sugerencias de cómo podemos como asociación aportar en estos momentos tan difíciles. Marisol, ese es el cierre. Eso, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao.